Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Eh, pues estamos muy contentos el día de hoy porque hoy estrenamos este programa dedicado a la literatura michoacana. En Michoacán hay mucho talento artístico y específicamente en el área de la literatura hay mucho talento joven también y a mí me da mucho gusto iniciar este programa precisamente con talento joven, con un joven de la ciudad de Uruapan, Francisco. Me da mucho gusto recibirte el día de hoy aquí, que seas el primero en estrenar este programa, que espero pronto tengamos aquí a muchos amigos más de todo el estado de Michoacán, de Uruapan, de Zamora, de Pátzcuaro, de Morelia, de todos los rincones del estado, porque sé que hay mucho talento en todas partes. Y bueno, quisiera que iniciáramos platicando un poquito de ti, Paco, quién eres, cuántos años tienes, cómo te llamas, cuál ha sido tu experiencia con la literatura, si te gusta el cuento, si te gusta escribir, qué tipo de literatura escribes, poesía, novela, cuento, ensayo, sátira, no sé, que nos cuentes un poquito de ti y por supuesto que más adelante tengamos también la oportunidad de escuchar algunos de tus textos en tu propia voz para que la gente también conozca lo que están escribiendo los jóvenes, qué les interesa a los jóvenes de Michoacán, de qué temas, de qué estilos, de qué formas literarias son las que más les interesan a los jóvenes y bueno, en este caso a Paco. Paco, pues adelante, platícanos un poquito de ti, tu nombre, cuántos años tienes, quién eres, qué haces. Hola maestra, hola a todos, mucho gusto. Pues primero gracias por invitarme y la oportunidad de aquí dar este espacio para compartir unas palabras. Mi nombre completo es Francisco Javier Hernández Estrada, tengo 17 años y a mí me gusta mucho escribir cuentos sobre todo de suspenso, terror, un poco de ese estilo. Pues en mis tiempos libres yo me dedico a escribir, a practicar básquetbol y a la escuela no hago mucho más. Pero a mí me gusta mucho mm, expresarme y tal vez compartir ideas o sueños o incluso fragmentos de cosas que me hayan contado personas de mi familia a través de pues mis palabras. Sí, Paco, muchas gracias. Pues mira, yo te escucho, dices no hago mucho más, pero creo que haces bastante. Yo les cuento al auditorio que conocí a Paco hace como 3 años. Tiene 17 ahora, hace como 3 o hace más, Sí, hace 3. como 3 años, ¿verdad? Así que estaba chiquitito, todavía está chiquito, pero estaba más chiquito. Y de verdad que me sorprendió en aquel entonces, llegó él a participar en un taller que coordinábamos junto con otra compañera del colectivo Aradia, el taller Andén de Letras de la ciudad de Uruapan, y llegó a participar ahí, era el más chiquito de los participantes, pero con un talento impresionante, de verdad que desde entonces me di cuenta yo que tiene con qué, Paco, ¿no? Y además sé que has participado ya en varios eventos, en varios encuentros de literatura, de encuentros de escritores, ¿es así, Paco? Cuéntanos un poquito también de eso. Pues participé en la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro en creo que fue 2019 Uh-huh. con un cuento por ahí. Sí, y esa feria tiene muy buen nivel, además tiene su prestigio porque no admiten a cualquiera, uno manda sus trabajos y hay una selección. Entonces, 2019 fue cuando participaste, hace ya 3 años, casi 4, este año se cumplirían 4, pues chiquitito, ¿no? Bien chiquito y participó, envió su trabajo y fue seleccionado en un evento donde participan escritores pues que tienen ya muchos años y muchos años de experiencia para no decirles viejitos o para no decirnos viejitos, ¿no? Pero, pero bueno, eso eh, creo que es un logro importante. Sí, por supuesto, estás enfocado en la escuela, lo entiendo, ¿no?
pues es lógico y qué bueno, porque hay que seguirse preparando para que todos esos talentos y otros que seguramente tienes, pues vayan puliéndose y vayan creciendo todavía más. Y bueno, me gustaría, Paco, si quieres empezar a compartirnos un texto que traigas por ahí, que quieras leerle al auditorio para que conozcan un poquito lo que estás escribiendo. Sí, justo preparé uno que fue como de los primeros que escribí de ese entonces cuando nos conocimos, de hace 3 años más o menos. Sí. Ya lleva tiempo que lo escribí. Bueno, lo leo. Sí, adelante, adelante. La boda de mis memorias. Las bodas siempre han sido un acto del cual los espectadores pudieran deleitarse. Pero no todo se trata sobre eso. También debe ser sobre el acto de amor y pureza que existe entre la pareja que está próxima a unirse en uno solo, en alma y cuerpo. Daba el mediodía. El sol estaba en lo más alto del cielo y un jardín cuyas flores coloreaban la vista era el centro de ceremonias de un matrimonio en progreso. Dichas flores eran de distintas variedades. Había rosas, girasoles, tulipanes y pastizales grandes y bellos que llamaban la atención, además de distintas esculturas talladas en piedra, figuras de hombres, cruces e innumerables frases grabadas en rocas. La ceremonia pronto comenzaría y todo el mundo esperaba en su asiento. Los hombres vestían un traje negro y muy formal, las mujeres un velo oscuro, y sus manos las llevaban como percheros de distintos tipos de bolsos. Dejaban un largo espacio al centro, por donde entraría la novia. En el altar estaba el sacerdote. Llevaba sus manos entrelazadas y las tenía en el pecho. En su rostro se dibujaba una sonrisa fingida que ocultaba preocupación, y su mente parecía no darle paz. También estaba el futuro esposo. El novio vestía un traje de seda carísimo, tan fino como el arte humano. Parecía haber sido tejido por la mano de Dios. No se marcaba arruga alguna en su saco, y sus zapatos hacían brillar a la perfección la luz del sol. Sonaba un piano al fondo. Era tenue pero hermoso. Un sonido algo extravagante para los amantes de lo clásico, que mantenía a los espectadores en una especie de éxtasis. Los tenía cuerdos y firmes ante la boda. Muchos parecían desprender lágrimas y algunos otros se mostraban un tanto incómodos. Llegó pronto la novia al lugar. Llevaba unos tacones frágiles que iban aplastando el pastizal. Su vestido blanco se oleaba conforme al viento y su velo enorme combinaba con el celaje de aquel día. El sol la hacía par y las nubes la mantenían de acuerdo a la pintura que el cielo dibujaba. Su rostro estaba pálido y maquillado. Sus pestañas largas resaltaban sus enormes ojos cafés. Su sonrisa dibujaba con un labial rojizo intenso la hacían parecer más atractiva. Y sus manos delgadas moverse al ritmo del compás de la música del fondo produjo una quemazón entre los espectadores masculinos, que la miraban con unos ojos destellantes. Llegó hasta un lado de su esposo. Sonrió al padre y le hizo la seña de que podía dar inicio a la ceremonia. Se recostó en la tierra húmeda, junto a su esposo, y con sus huesudas manos giró el rostro del varón hacia ella. En la novia fue inevitable dibujarse un sentimiento de enamoramiento, mientras miraba a su hombre, con su piel putrefacta, sus pómulos hundidos y su rostro demacrado, junto a ese delicioso aroma a cuerpo en descomposición y esos ojos cerrados. Le besó. Los labios de su pareja estaban helados y no se movieron. Entonces, miró al cielo y sonrió, mientras el sacerdote lanzaba a la tierra la tumba donde sería enterrada viva junto a su difunto esposo en descomposición. ¿Cómo se llama el cuento, Paco? ¿Me repites el nombre? Sí, el nombre es La boda de mis memorias. La boda de mis memorias. Híjole, ¿cuántos años tenías cuando escribiste eso? 14 años. 14 años. Yo, cuando empecé a escucharte, y creo que todos, no sé si esa fue la intención inicial con la que la escribiste, pero pues uno espera un relato sobre una boda, efectivamente, ¿no? Cuéntanos un poquito qué significa para ti, cómo fue que escribiste esto, en qué pensabas, ¿no? Pues cuando yo escribí este cuento es un poco normal la historia porque yo estaba en clases
y eran clases de ética, recuerdo, y yo estaba muy aburrido, muy, muy aburrido. Oye, yo di clase de ética. Entonces, pues, yo como estaba aburrido y no tenía mucho más que hacer porque no nos dejan sacar el celular, me puse a escribir mientras el profe explicaba y pues parecía que yo estaba poniendo atención, pero Estabas tomando notas y tú haciendo parecía que yo cuentos. tomaba notas, pero no, yo estaba escribiendo. Y recuerdo que el profe mencionó algo de matrimonios, mi mente se dejó llevar. Sí, pues bueno, la boda de mis memorias y cómo estas memorias que a veces enterramos, ¿no? O que nos casamos con esos recuerdos, a veces ya putrefactos, pero nos estamos ahí como embelesados de eso y nos cuesta trabajo soltarlo, ¿no? Aunque huela a muerte, aunque apeste, aunque sea un cadáver, a veces estamos ahí casados con esos recuerdos, ¿no? ¿Traes algo más por ahí, Paco, que nos quieras compartir antes de que sigamos platicando de qué más Sí, te gusta? traigo uno que es ya más reciente, es del año pasado, que este no fue en clase de ética, fue en clase de biología. Ah, ok. O sea que es tu momento favorito Para de escribir. inspiración. Se llama La última violación en el Milagro. La granja del Milagro era una antigua granja donde cultivaban distintas verduras. Todo el tiempo se dedicaban al trabajo agrícola, cosechar, plantar, fertilizar y fumigar. Odiaban las pestes, detestaban las moscas, quienes con sus zumbidos chillones y dolorosos molestaban a los agricultores durante su jornada laboral. Estaban las hormigas que comían las nuevas plantas. Odiaban todo eso. Usaban de todo para deshacerse de los insectos. Desde chiles y ajos combinados en un atomizador hasta los más potentes químicos del momento. No había un solo bicho rodeando el lugar. Todos estaban desaparecidos. La tierra se volvía infértil poco a poco y los consumidores enfermaban y terminaban delirando con espuma gorda y blanca expulsada de su boca. Ellos no eran tontos. Los 5 integrantes, el padre, la madre, los 2 hijos y la hija, sabían a la perfección la calidad de sus alimentos. Ni ellos se atrevían a consumirlos. Silenciaban a los que, en su inocencia sobre el gran poder de esta familia, se atrevían a denunciarlos. La madre y el hijo mayor eran unos enfermos. Durante las noches se quedaban estúpidos mirando al techo, alucinando sobre miles de millones de hormigas comerse la madera de su choza. Gritaban de terror, un grito desgarrador. Lloraban con sus lágrimas, lágrimas de sangre. Se perforaban la piel con sus uñas mugrientas. Se sacaban esa sangre y la olían, siempre con esa sonrisa y esa mirada pelada. Sus ojos rojos sobresalían y sus alientos casi putrefactos inundaban la habitación. Pronto el episodio terminaba. La locura marchaba lejos, y ellos volvían a la normalidad. El hijo menor y el padre eran los encargados de quitarse de encima a las malas lenguas. No estaban enfermos, lo que los hacía el doble de peligrosos. Eran fríos y sombríos. Sus rugosas manos marcaban el gran esfuerzo del trabajo de campo. Sus piernas musculosas los hacían asesinos perfectos, y sus ideas macabras los hacían rudos. En cambio, ella era normal. La segunda hija de los 3. Era diminuta pero valiente. Solía caminar entre los cultivos y ocultarse de sus hermanos que la miraban siempre con morbo. Odiaba su vida. La única persona cuerda en una parvada de locos. Ella jamás olvidaría cuando en su cumpleaños no hubo pastel, solo un cuerpo en descomposición de un imbécil que trató de exponer lo tóxico de sus cultivos. O en Navidad, con la cabeza de la vecina recordándole que los envenenamientos eran una prueba de la calidad de sus vegetales. Escondían los restos de las personas muertas en un pozo detrás de su casa. Estaban dentro, cadáveres en descomposición desde hace años. El agujero estaba tapado por una puerta de madera. Era más bien una escotilla. Era un lugar hermético donde cientos de cuerpos compartían gusanos, lombrices que mordían la carne podrida. Al abrir la trampilla, miles de olores agrios y pesados abordaban en tu nariz. Aquella noche fue encargada de llevar el cuerpo de una bebé al pozo. Caminaba lenta y llorando, casi delirando. Sus pisadas le pesaban y el aire le faltó. Entró a la fosa, dejó el cuerpo y escuchó un zumbido. Entonces una mosca posó en su nariz,
Ella se asustó e inhaló fuertemente, esnifando al insecto. Volvió rápido a la habitación, en donde su familia la esperaba ansiosamente. La veían con esa perversión. Eran 4 degenerados aguardando. Le tomaron de brazos y piernas. Le arrancaron las botas de un tirón y destrozaron su ropa. La mantenían desnuda y al centro mientras rezaban, agradecían y pedían perdón por lo que estaban a punto de cometer. Ella conocía este ritual. Pasaba tan seguido. Tenía la marca de las uñas de su madre quien, en el acto y debido a su excitación, le clavaba las uñas en la piel a su hija hasta brotarle la sangre. El padre la acercó a él y comenzó a besarle el cuello, pronto a morderlo. Sus hermanos la comenzaban a tocar y ella trataba de huir. Jaloneaba y lloraba. Pronto, gritó como pudo, pero no salió sonido alguno. De su boca, más bien, salió la mosca. Todos al ver al insecto quedaron perplejos, boquiabiertos. Sus mandíbulas comenzaron a temblar, se movían intensa y poderosamente. Sus gargantas comenzaron a abrirse y pronto, en forma de una gigantesca nube, millones de moscas azules y grandes escapaban de sus bocas. Desgarraban su garganta y salían disparadas en grandes cantidades. Rompían los tejidos. No había tiempo para el sangrado. Destrozaban dientes. No fue suficiente esa salida. Después empezaron a salir de sus ojos. Botaron cualquier tejido de entre su camino. Todos sus cuerpos comenzaron a ser comidos por moscas, y así, solo así, se evitó la última violación en el Milagro. Híjole. Paco, ese texto en particular me parece sumamente fuerte. Me gustaría preguntarte, digo, desgraciadamente sé que en el contexto en el que vivimos actualmente, pues hay tantas situaciones tan terribles, ¿no? Tanta violencia, en este caso en contra de una mujer, en el cuento que tú narras, ¿no? Y me parece, digo, hay en la literatura a veces hay cosas que son hermosas dentro de lo terrible, ¿no? Me parece un gran relato, pero un tema sumamente fuerte, ¿no? No sé, quisiera preguntarte si hubo alguna situación que te haya hecho pensar en esto, de la vida cotidiana, de alguna lectura que hayas hecho, de alguna otra cosa, ¿no? ¿Qué te llamó a escribir sobre ese tema? Pues siento yo que el momento, o tal vez por lo que yo leía en internet de la situación de no solo el país, de todo el mundo, Sí. En contra de, pues, que hay mucha violencia hacia la mujer, tal vez como que están, pues sí, siendo violentadas. Yo como que mi mente empezó a, tal vez a pensar, y de una forma, creo yo que deduje que si no empezaba el gobierno o las personas a hacer un cambio o algo de verdad, porque yo siento que va desde educar a un niño pequeño. Uh-huh. Desde ahí siento que cambiaría todo, pero si no empezamos nosotros a cambiar, para mí la manera en que se va a defender, en este caso, pues mi personaje, la chica, es ni más ni menos que con cosas más allá de su mano, de su control. Ella pues trató de gritar y dice que no sale un grito. Y siento que a veces es así, que las personas tratan de decirle a los demás de, oigan, yo tengo problemas, estoy en esto, y no están siendo escuchadas. Así es. Entonces, en el cuento precisamente pasa eso, que ella trata de gritar y no sale nada. Uh-huh. Solo sale una acción. Y siento que cuando una persona no se escucha es momento de, en lugar de decir, hacer. Fíjate, Paco, que yo identifico al menos 2 temas, ya me dirás tú si hay más, pero yo identifico al menos 2 temas en este relato, ¿no? Uno que ya nos comentas sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres, sobre el tema de cómo a veces no es suficiente que alguien hable, que alguien denuncie, ¿no? Porque es muy complicado presentar una denuncia, por ejemplo, por acoso, por violencia de género.
Es muy complicado porque muchas veces llegan las mujeres a las fiscalías y se desestima lo que ellas vienen a denunciar, ¿no? Se les dice o se nos dice pues que no es para tanto, que no, que si no te golpeó, que si no te amenazó de muerte, que si no. Yo desgraciadamente todos los días recibo llamadas de mujeres pidiendo ayuda con situaciones como esas o que están buscando a sus mujeres desaparecidas, hijas, hermanas, amigas, ¿no? Y es una situación terrible porque de verdad eso, pues son nada más algunos de los casos de los que nos enteramos, pero hay tantos otros de personas que ni siquiera se atreven a hablar, ¿no? Porque pasa como en el personaje de tu cuento, ¿no? Que aunque lo digan, pues muchas veces no hay oídos que las escuchen, no hay nadie que haga algo al respecto, ¿no? Y eso creo que es una responsabilidad que nos corresponde a todos. Sí, es una responsabilidad que le corresponde a la autoridad, que le corresponde al gobierno, pero también es algo en lo que los ciudadanos tenemos que empezar a actuar, porque si vamos a esperar a que el gobierno resuelva todo, pues nos vamos a quedar esperando porque es una cosa que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y respecto a eso, pues me gustaría comentar también que la literatura también es esto, no es solamente una cosa bonita y de adorno y decorativa, no es solamente para divertirnos y para pasarla bien. Yo siempre he pensado que la palabra es poderosa y que la literatura es una forma de denuncia también, ¿no? A través de los temas que tratamos, ya sea mediante la narrativa, ya sea mediante la poesía, la música, las canciones llevadas a la música, las letras llevadas a la música, ¿no? Son formas también de protesta y formas de transformación, porque creo que generan esta reflexión también en quien nos lee, en quien nos escucha, y que también tienen ese poder. Por eso creo yo que este programa que hoy estrenamos y que yo estoy muy contenta de estrenarlo contigo, pues debe tener esa función también, sí, de dar a conocer a los escritores michoacanos, a las escritoras michoacanas de todas las edades, de todas las latitudes, de todos los idiomas, porque debo decir que Michoacán es un estado pluriétnico donde hay al menos 4 etnias distintas y también sería importante, y aprovecho para hacer la invitación, que las personas de estas etnias, purépechas, nahuas, mazahuas, otomíes, pues también se acerquen a estos espacios y compartan desde su cosmovisión, desde su lengua, pues todo aquello que está en su mente y que traen a la palabra para lograr un cambio, para lograr mover a esta reflexión. El otro tema que yo identifico, pues es el tema de la agricultura con productos dañinos. Llevamos, ahí en Uruapan tenemos, pues también, no es un secreto, creo que es sabido por todo el mundo el tema del aguacate, pues si bien es una actividad importante económicamente, pues también ha sido una actividad que ha representado muerte para muchos y para muchas, ¿no? Muerte por la intoxicación con los productos que se utilizan en el campo, muerte del campo también, porque estamos envenenando la tierra, el agua, el aire, ¿no? Uruapan es una ciudad donde ha ido en aumento los casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y está muy comprobado que es a partir de los pesticidas y de todas estas cosas, ¿no? Entonces me llama la atención que este es otro de los temas que también aparecen en tu relato con mucha claridad. Lo manejas tú ahí o lo mencionas tú ahí, como todos esos cadáveres que se comieron lo que producían estas personas, que ni ellos mismos comían, ¿no? O que, pues creo que das a entender también que si no se murieron por eso, los mataron porque se dieron cuenta y porque quisieron denunciarlo, ¿no? Y me parece
pues una coincidencia escalofriante con la situación que vivimos, no solo en Uruapan, en muchas partes del estado, del país y del mundo. Creo que muchas veces se pone por encima el tema económico y vamos depredando nuestra tierra, nuestra casa, nuestro planeta, ¿no? Pero con eso vamos destruyendo también nuestra propia vida, estamos envenenándolo todo, ¿no? Y pues creo que es momento también de voltear a ver ese tema, ¿no? El tema de la ecología, que tiene tantas implicaciones, porque luego tenemos también a los defensores del medio ambiente, a los defensores de los derechos humanos, o a las propias comunidades, porque aquí en Michoacán las comunidades indígenas han venido haciendo la defensa también del medio ambiente, la defensa del territorio, de los bosques, del agua, ¿no? Y pues muchas veces les ha costado la vida por levantar la voz, así como en este cuento tuyo, ¿no? Que a veces los cuentos pues terminan siendo reflejos muy importantes de la realidad. Yo no sé si cuando tú lo escribiste pensabas en eso también, o si es una coincidencia, pero me parece que es un mensaje también muy fuerte en ese sentido y con respecto a ese otro tema. No sé, ¿cómo lo ves tú? Más bien como yo lo vi, bueno, primero me centré en la chica, en la historia de la chica y lo que le pasó a la chica. Y luego como que mi mente trató de dar una explicación de por qué a ella. Ajá. Entonces, para que sea ella no tiene que poder hablar, poder expresarse. ¿Y quiénes no pueden expresarse, perdón? Los que están siendo tapados por una familia de poder, uh-huh, o por gente con mucho poder. Entonces, yo pensé, ¿y quién es la gente de poder en el lugar donde yo vivo? Pues precisamente la gente de poder del lugar donde yo vivo, todos, o en su mayoría todos, son gente que se dedica a esto. Entonces es como el sentido que yo le fui dando a la historia. Y también pues esto me llevó a llevar las otras, vinieron las demás partes de las pestes, las moscas, los insecticidas, pesticidas. Todo de ahí se fue como un efecto mariposa, de poquito a poquito se fue todo acomodando. Sí, pues tiene muchísimas implicaciones tu texto, Paco. Esto que me dices de quién es la autoridad, de quién tiene el poder, de cómo el poder muchas veces nos calla a los que queremos decir algo al respecto, ¿no? Pero esta es una excelente forma de no callarnos, ¿no? A través de la literatura, y este cuento tuyo creo que da así en el clavo con eso, ¿no? Y es una voz fuerte de lo que está pasando, y además para mí el hecho de que un joven como tú, tan joven, lo exprese de esa manera, pues también es una señal de que los jóvenes están despertando. Creo que eso también ha sido muy claro si vemos la historia de los movimientos sociales, no solo en México, sino en Latinoamérica y en otros países. Pues han sido de unos años para acá los jóvenes los que han generado los cambios, ¿no? Los que han protestado, los que han levantado la voz, los que han insistido en que las cosas cambien. Entonces, si es a través de la literatura, si es a través de la música, si es a través del activismo, desde donde sea, pero cada quien escoge su trinchera, cada quien escoge sus armas, ¿no? Pero qué bueno que en tu caso la literatura también tenga ese efecto. Tenemos todavía un tiempecito para platicar un poquito más. Me gustaría hacerte una pregunta antes de pedirte que nos leas un texto más. Pues como la intención acá también es promover la literatura, me gustaría preguntarte qué libros has leído, cuáles te gustan, de qué género, cuáles, así uno o dos. Nomás no vayas a decir como aquel famoso expresidente que la Biblia, ¿no?, fue la que marcó su vida, porque creo que tú has leído mucho más que eso y mucho más que él. Entonces, a que nos recomiendes un libro y que nos digas cuáles son tus lecturas para llegar a esto, por qué escribes así, por qué escribes de estos temas y de esa forma. Pues yo empecé con cuentos
de suspenso, terror, Edgar Allan o Horacio Quiroga. Edgar Allan Poe Y, y Horacio Quiroga, no más. pero últimamente me ha dado mucho por leer ya de diferente. Y de los que me gustaron muchísimo, Crónicas de una muerte anunciada. Ah, sí, García Márquez. Sí, se me hace muy bueno porque a pesar de que trae al lector de aquí para allá en el tiempo, Ujú. uno no se pierde y es como, me gustó mucho como a pesar de que pasan o él cuenta todo como muy a golpes, así pam pam, él no permite pues que su lector se pierda. Y también el coronel no tiene quien le escriba por Ujú. se hace es un final que yo lo sentí pues tan vacío, pero a la vez te dice todo. Ujú. Pues excelentes lecturas, Paco. Ya para terminar y despedirnos, quisiéramos seguirte escuchando mucho tiempo porque la verdad es que pues tienes muchísimo que contarnos, pero para despedirnos por esta ocasión, pero esperemos no sea la última que nos visitas por aquí, me gustaría pedirte si nos compartes un texto más y con eso cerramos y despedimos este primer programa, también invitando a todos los que nos escuchen para que se pongan en contacto y vengan aquí también a compartir con nosotros sus textos. Sí, traigo uno que me gustaría compartir. Uh-huh. Es muy diferente al resto, o muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a escribir, porque no es tanto, bueno, lo voy a leer y ya. Ok. Se llama Esquina el confesionario. Siempre caminé por ahí de noche, saliendo de mi larga jornada laboral. Solía detenerme en aquella esquina tan rancia y áspera para comprar con aquella señora una cerveza o dos que me despejaran la mente y el alma durante un rato. Hace días que el dinero en casa había dejado de ser suficiente para que comiéramos él y yo. Me dolía verlo así, tan inocente que mostraba esa sonrisa chillona y chimuela. Su rostro pálido me hacía querer salir adelante. Lo daba todo diariamente por él. Salía en búsquedas de trabajos. Vendía panes en una canasta que llevaba colgando de mi brazo por todas esas monstruosas avenidas de esta ciudad. Caminaba y gritaba hasta raspar mi garganta y enchuecar mis pies. El sol siempre me daba en la frente. Me la quemaba y la hacía sudar. Yo prefería seguir vendiendo. Sacaba el dinero del día siguiente. Empezaba a tener fe en un Dios de nuevo. Y sonreía ante la injusta y dolorosa vida que tenía. ¿Por qué yo? Siempre había sido una persona honorable. Era fiel y justo. Muy noble ante mis amigos y recto ante mis enemigos. No odiaba ni era rencoroso. Jamás robé. Luego veía a esa gente altanera y traidora tener ese dinero que malgastaban, toda esa plata que solo tenían para comprar y comprar, para desperdiciar comida. Y yo estaba diario ahí, caminando con mi canasta de panes por las tardes y empacando frutas por las mañanas. Entonces llegaba la noche, fría y oscura. Algunas veces terminaba de vender el pan muy tarde y me tocaba esperar hasta muy noche. De regreso a casa pasaba por ahí. Le compraba a esa señora una o dos cervezas, en esa rancia esquina que era en realidad un puesto de venta de cervezas. Esquina el confesionario, decía un cartel brillante. Era color rojo con blanco, y a veces parpadeaba la luz que iluminaba las letras. Siempre me sentaba en la merita banqueta a tomarme mis chelas, pensando en mi hijo, que ahora había enfermado. Miraba mi botella, y a través del cristal me decepcionaba de mí mismo. Le daba un trago y levantaba mi vista. El cielo estrellado de fondo y la parte inferior de un cartel brillante encima de mí. Terminaba mi trago y regresaba a las botellas de cristal ahí mismo. Tomaba mis cosas y regresaba a casa. Pasé mucho tiempo hundido en esta rutina, en trabajar, visitar esa esquina y regresar a mi hogar. Este día fue diferente. El sol no entró por la ventana del comedor mientras me tomaba mi café antes de irme a trabajo. En cambio, recuerdo las gotas que chocaban contra el cristal helado que adornaba la pared frente al fregadero. Miré el atrasado reloj y vi que debía irme. Se me hizo demasiado tarde para el trabajo y justamente hoy era el recorte de personal. Esta juiciosa empacadora de frutas había anunciado durante semanas que el día de hoy iban a despedir a muchos empleados. Tomé mis cosas y no me despedí de mi pequeño.
Solo salí, dando un portazo. Me empapé de lluvia contaminada. Mis botas me protegían de los densos charcos y mis manos abrían paso entre la ventisca. Llegué a la parada del bus y prendí un cigarro que me acompañó hasta que abordé el camión. Saludé cordialmente y me senté hasta la parte de atrás. Los locos, estaba rayado en el cristal del camión. Sonreí un poco. Era gracioso. Frente a mí estaba una viejita que llevaba consigo la bolsa de su mandado. Se veía pesada. Pasaron alrededor de 30 o 40 minutos y me levanté, esperándome a que estuviera cerca de mi lugar de bajada. Timbré. El frenón del camión casi me tumba. Soporté la fuerza y bajé. Me encontré en la enorme puerta. Veía rostros conocidos salir con gestos desconocidos, gestos de desagrado, de tristeza, y todos ellos salían con ese portafolios repleto de papeles. Tragué saliva. Esperaba lo peor. Tarde, me dijo el hombre que me entregó mi portafolio. Luego me señaló la salida con un gesto estoico y entendí todo. Lo miré implorando una segunda oportunidad. Yo retrocedía lentamente. Mis pisadas eran suaves y con un poco de odio. Pasé ese momento contando los segundos, contando a los que salían de esa oficina con los mismos papeles que yo. Los mismos malditos papeles. Pasé el resto del día sentado, tumbado en una banqueta, mirando y contando carros. Vi muchos pasar y regresar. Solo se veía el sol avanzar de posición y la noche aparecer. Entonces decidí regresar. Me levanté del pavimento y mis piernas adormecidas caminaron hasta casa. Preferí caminar antes que tomar el bus. Esquina del confesionario. El letrero estaba apagado. La tienda seguía cerrada. Era muy temprano para abrir. Pasé de lado y me detuve en la mera puerta, como esperando una segunda oportunidad ahí también. No quise esperar más. Me dirigí a casa. Quería abrazar a mi hijo. Abrazarlo y ya. Entré y dejé mis cosas arrumbadas en la sala. La puerta de su dormitorio entreabierta me dejaba ver la luz prendida de su cuarto. Algo estaba mal. No lo escuchaba murmurar, jugar con sus carritos de juguete de segunda mano, lloriquear porque su muñeco de acción se rompió. Le llamé con voz alegre. Esperando su respuesta, tomé un trago de agua. Nada. Me dirigí a su habitación. Abrí la puerta por completo y lo vi arrumbado en el piso. Mi corazón se detuvo un momento, pero creí que estaba jugando conmigo. Me acerqué a él y lo moví con mis manos de una forma delicada. Él solo estaba desvanecido, tieso y suelto, como si fuera un muñeco de trapo. Tirado en mis brazos, ojos abiertos, boca más abierta, y lágrimas secas cubriendo sus cachetes. Me heló la piel. Le empecé a gritar, a moverlo. Lo coloqué en su cama y le toqué la frente. Estaba tibia, pero más fría que lo normal. Coloqué mi dedo en su nariz para sentir su respiración, pero no sentía nada. Empecé a llorar. Apreté mis manos y lloré. Entonces, aquel hombre soltó el cuerpo de su difunto hijo en la cama. Salió apurado de la habitación y tomó unos billetes arrugados de la cocina. Se colocó un cigarrillo en la boca y se dirigió a esquina del confesionario. Pidió alcohol toda la noche. Cada trago que daba correspondía a cada segundo que había tenido su día. Dejaba de pedirlas con modales y pedía tragos a gritos. Las lágrimas ahora congelaban sus bebidas y sus gritos vacíos solicitaban más alcohol para desinfectar su alma. No pudo más. Lloró para sí mismo y se tiró en la banqueta. Dejó sus billetes ahí y caminó tambaleándose de vuelta a casa. Entró y se dirigió a la habitación de su hijo. Miró hacia arriba. No estaba el techo. En cambio, estaba un cielo brillante y al centro, una escalera que lo llevaba hacia la luz. Arriba de la escalera estaba su hijo, sonriente como siempre, jugando con un carrito de juguete de segunda mano. ¿Vendrás conmigo?, le preguntó el niño al papá. ¿Puedo? Solo sube la escalera. Entonces, el papá soltó todo en la habitación y escaló esa escalera hasta el cielo para así estar con su hijo, en un mundo sin deudas ni esclavos, en un brillo inacabable y un lugar sin hambre. Pues de nuevo,
la crítica a esta desigualdad social, ¿no? Hay muchísimo más que podríamos decir, pero prefiero por ahora dejarlo ahí para que la gente también lo disfrute, lo reflexione y nos pongan ahí en los comentarios qué opinan de este texto y de los otros que nos estuvo compartiendo Paco. Y pues muchas gracias nuevamente, Paco, de verdad que me da mucho gusto estrenar este programa contigo, abrir este espacio, agradecer también a Arístides y a todos los compañeros del sistema michoacano que hacen posible esto y que nos abren este espacio generosamente para dar voz a todos aquellos que quieran venir a tomar el micrófono desde la literatura, pero también desde la reflexión y la crítica social. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy y hacemos esta invitación para que todos aquellos que quieran participar pues nos busquen, se acerquen, nos contacten y estén aquí con nosotros próximamente.